Hoy continuamos con nuestra serie de sermones sobre el libro de Esther. Si usted no ha visto la predicación anterior, lo invito a que pueda repasarla, está en video, y usted pueda conocer lo que ya comenzamos a ver sobre la historia de Esther. Nuestro sermón para esta mañana está titulado Cuando todo parece estar perdido. Veremos a través del capítulo 3 de Esther precisamente esa línea, esa argumentación. Cuando parece que todo está perdido, cuando parece que no hay solución, cuando parece que no hay alternativa y que no hay una luz que brilla al final del camino. Usted recuerda personas que hablan y dicen, oye, tranquilo porque estás en un tiempo de oscuridad, pero al final del camino va a brillar una luz. Pero imagínense que está en un momento dado, en una situación tan difícil que todo está oscuro y literalmente dices, en este momento yo no veo ni la luz al final del túnel, ni eso veo. Así que en contextos como ese, mientras nos podamos encontrar en algún momento, veremos que la Biblia también habla de eso. Así que acompáñeme a Esther capítulo 3. Le invito a aquel que pueda estar de pie, me acompañe a la lectura. Y comencemos a ver cómo esta obra de Dios aquí en esta historia continúa. Esther capítulo 13, aunque en nuestro sermón de hoy veremos el capítulo completo, ya que es una narrativa completa, acompáñeme desde el verso 1. Dice así la palabra del Señor: Después de estas cosas, el rey Asuero engrandeció a Amán, hijo de Amedata Agageo, y lo honró y puso su silla sobre todos los príncipes que estaban con él. Y todos los siervos del rey que estaban a la puerta del rey se arrodillaban y se inclinaban ante Amán, porque así lo había mandado el rey. Pero Mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba. Y los siervos del rey que estaban a la puerta preguntaron a Mardoqueo, ¿por qué traspasas el mandamiento del rey? Aconteció que hablándole cada día de esta manera y no escuchándolos él, lo denunciaron a Amán para ver si Mardoqueo se mantendría firme en su dicho, porque ya él les había declarado que era judío. Y vio Amán que Mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba delante de él y se llenó de ira. Pero tuvo en poco poner mano en Mardoqueo solamente, pues ya le habían declarado cuál era el pueblo de Mardoqueo. Y procuró Amán destruir a todos los judíos que habían en el reino de Asuero, al pueblo de Mardoqueo. En el mes primero, que es el mes de Nisán, en el año 12º del rey Asuero, fue echada Pur, esto es la suerte, delante de Amán. Suerte para cada día y cada mes del año, y salió el mes 12º, que es el mes de Adar. Y dijo Amán al rey Asuero: hay un pueblo esparcido y distribuido entre los pueblos en todas las provincias de tu reino, y sus leyes son diferentes de las de todo pueblo, y no guardan las leyes del rey, y al rey nada le beneficia el dejarlos vivir. Si le place al rey, decrete que sean destruidos, y yo pesaré 10,000 talentos de plata a los que manejan la hacienda, para que sean traídos a los tesoros del rey. Entonces el rey quitó el anillo de su mano y lo dio a Amán, hijo de Amedata Agageo, enemigo de los judíos. Y le dijo: la plata que ofreces sea para ti, y asimismo el pueblo, para que hagas de él como bien te parece. Entonces fueron llamados los escribanos del rey en el mes primero, al día 13 del mismo, y fue escrito conforme a todo lo que mandó Amán, a los sátrapas del rey, a los capitanes que estaban sobre cada provincia, y a los príncipes de cada pueblo, a cada provincia según su escritura y a cada pueblo según su lengua. En nombre del rey Asuero fue escrito y sellado con el anillo del rey. Y fueron enviadas cartas por medio de correos a todas las provincias del rey, con la orden de destruir, matar y exterminar a todos los judíos, jóvenes y ancianos, niños y mujeres, en un mismo día, en el día 13 del mes 12º, que es el mes de Adar, y de apoderarse de sus bienes. La copia del escrito que se dio por mandamiento en cada provincia fue publicada a todos los pueblos, a fin de que estuviesen listos para aquel día. Y salieron los correos prontamente por mandato del rey, y el edicto fue dado en Susa, capital del reino. Y el rey y Amán se sentaron a beber, pero la ciudad de Susa estaba conmovida. Padre, gracias por tu palabra.
Señor, gracias por recordarnos una vez más que todo es por gracia, que todo lo que tenemos depende de ti, Señor, y te lo debemos a ti. Pero en esta hora te pedimos sabiduría para estudiar tu palabra, que tu Espíritu Santo, Señor, nos ilumine, que tu Espíritu Santo nos guíe a través de tu palabra, enséñanos tu palabra, recuérdanos, Señor, que aun cuando todo parece estar perdido, en ti sí hay esperanza. Gracias, Señor, por cada hermano y familia que están hoy aquí. Ayúdanos a entender tu palabra hoy. En tu nombre oramos, Jesús. Amén. El 20 de octubre de 1955 se publicó lo que es considerado por algunos como una de las obras o libros más importantes de la literatura inglesa y tal vez de la literatura universal. Y estoy hablando de un libro que ya era la tercera parte o la tercera sección de una gran obra. El libro se titula El Retorno del Rey y era una serie que escribió un autor británico llamado J.R. Tolkien, que hoy nosotros conocemos más por las películas El Señor de los Anillos. Pero lo interesante de ese libro, 1955, se publica. Había que hacer una misión, había que destruir un anillo para salvar literalmente la civilización. Esa empresa de destruir ese anillo para salvar el mundo entero se le da a la persona menos indicada, a la figura de un hobbit o la figura de alguien que no tenía mucho sentido. No se le da a un guerrero, no se le da a un mago, esos son ayudantes alrededor. Se le da a una figura que parece insignificante y que al final tiene la valentía de lograr su cometido. Pero lo interesante es que cuando estás leyendo el libro llega un momento casi al final donde literalmente parece que todo está perdido. Usted va leyendo escena tras escena y usted dice, Frodo, que es el personaje principal, él no va a llegar. Algo va a pasar en el camino que él no va a poder llegar a destruir ese anillo y salvar la humanidad. Y usted pasa la página y de momento la caballería que venía dirigida por otro rey, amigo, llamado Aragorn, al parecer tampoco tenía las oportunidades de ganar. Tenían de su lado a un mago poderoso, pero al parecer todo estaba perdido. De hecho, ayer en la tarde yo veía y me deleitaba una vez más en la película con mi esposa y mi hijo. Y mientras veíamos la película, no se compara con el libro, recuerde siempre leer el libro. Pero mientras veíamos la película, te presenta la misma escena. Te presenta la misma idea de cuando hay una escena donde los que se supone que van a ayudar a este joven a cumplir su misión están perdiendo la batalla, están a punto de matarlos. Este hobbit llamado Frodo está a punto de llegar al lugar donde él tiene que cumplir su misión y algo pasa que parece que no lo va a lograr. Y nosotros, yo he visto la película 1000 veces, he leído el libro, pero otra vez estaba agarrado del mueble allí ayer, pensando, ¿qué va a pasar aquí? Parece que todo está perdido. Hasta que de momento, en el libro pasa en la página, en la película es un cambio de escena. Y de momento llega el refuerzo, llega la ayuda, hay un cambio de escena. El personaje principal logra hacer su misión, destruir el anillo, salvar la civilización y todo al final sale bien. La historia real es una historia ficticia. La historia real está llena de momentos como ese, donde cuando parecía que todo estaba perdido, de momento algo pasó, hubo una intervención que cambió el asunto, que cambió todas las cosas. Mi hermano, el capítulo 3 de Esther es un capítulo muy importante, porque si usted solo tuviera el capítulo 3 de Esther, usted se queda sin esperanza. Porque en el capítulo 3 de Esther parece que el refuerzo no llega, parece que la ayuda no llega, parece que no se va a cumplir la misión de Dios. Escuche bien, mi hermano. Esther capítulo 3 es un reto,
Porque pareciera cuando tú lo estás leyendo que la promesa de Dios está en juego. Que la promesa de Dios no se va a cumplir. Esther capítulo 3 es un reto porque cuando tú lo lees solo, aislado, pareciera como si Dios no fuera a cumplir su palabra. La semana pasada nosotros comenzamos a ver la historia de Esther capítulo 1 y capítulo 2 y el título de nuestro sermón era Dios prepara el camino. Y estábamos viendo unas escenas. En primer lugar vimos cómo esta reina llamada Vasti, que era esposa del rey Asuero, no quiso ir ante un banquete que él tenía preparado. Así que eso desencadenó una serie de cosas que uno de los ayudantes del rey tuvo que decir, oye rey, te tengo la mejor idea que tú puedes tener o concebir. Vamos a buscar una nueva esposa. Vamos a buscar una nueva reina. Luego tenemos una segunda escena donde prácticamente se hace un certamen de belleza. Escogen las mujeres más hermosas del imperio, que era un vasto imperio. Están varios meses preparándose. Y dice que Esther, una joven judía, que no venía de la realeza, que no venía de una familia pudiente de Israel, que no venía acompañada con todo ese séquito de las familias reales, dice que esta mujer cayó en gracia a donde quiera que iba. Al punto que cuando fue presentada delante del rey, dice el texto que Dios tocó el corazón del rey, el rey fue tocado, que su corazón se inclinó hacia ella. De hecho, la idea que hemos estado viendo a través de todo este libro, hasta este punto, y estamos solo por el capítulo 2, es que aunque no aparece el nombre de Dios específicamente en ninguna parte en el texto, Dios es la figura que está sosteniendo todo. Es la figura que está detrás de escena. Por eso hemos estado viendo a Dios en primer lugar como ese director de la orquesta, que está dirigiendo cada instrumento para que haya armonía, aunque Él no está dando la cara al público. La gente no está viendo su rostro, pero Él es el responsable de que todo salga en armonía. En segundo lugar, usando una analogía, vimos a Dios la semana pasada como el director de una película. Que aunque los que tú ves en pantalla son ciertos personajes que están ahí luchando por sobrevivir y cumplir su misión, en realidad hay un director detrás que está escogiendo las escenas, que está mandando a los personajes, que está guiando todas las cosas para que al final usted se siente en el cine a disfrutar de esa película. De hecho, las mejores historias contadas siempre tienen un punto en el cual todo parece estar perdido. Y de momento llega el héroe. Siempre. En cualquier libro, cualquier película, ese concepto está ahí. Parece que todo está perdido y al final llega el héroe. Así que hemos estado viendo, está el capítulo 1 y capítulo 2, varias escenas. De momento hay que escoger una nueva reina. Esther va al certamen. Esther no tiene de las de ganar, pero es escogida por el rey. Y al final del capítulo 2, lo último que vimos la semana pasada, algo que parece insignificante, pero que tiene mucho sentido para nuestros sermones sobre Esther, es que un día Mardoqueo, que trabajaba en la corte del rey, se entera de un complot contra el rey. Alguien quiere matar al rey, así que Mardoqueo sale corriendo, se lo dice a Esther, y Esther se lo dice a su esposo, y entonces es salvado su esposo, el rey Asuero. Y al final del capítulo 2, un detalle muy importante, se nos dice que ese acto de valentía de Mardoqueo quedó registrado en las crónicas del rey. Algo que parece que no tiene mucho sentido o mucha relevancia, pero mi hermano, como decíamos la semana pasada, lo que estaba pasando en Esther capítulo 1 y 2 es que Dios estaba moviendo las fichas, Dios las estaba acomodando, Dios estaba preparando el camino. Dios estaba preparando todas las cosas para lo que vendría después. Y una aplicación importante que sacábamos del sermón de la semana pasada era precisamente eso. Todos los eventos que ocurren en nuestra vida tienen un propósito. Ninguno está fuera de ese director, Dios, que está orquestando todo para el bien de su pueblo. Cada cosa que te pase, mi hermano, es como si Dios está preparando el camino para algo que viene después. Así que situaciones difíciles que tengamos hoy, enfermedad, fracaso, lucha, pruebas, mi hermano, todo eso, escuche bien, es parte del plan de Dios.
Nada está fuera del plan de Dios. De hecho, si algo estuviera fuera del plan de Dios, significa que Él ya no tiene control. Significa que Él ya no es soberano sobre todas las cosas. Así que en la mañana de hoy veremos o continuaremos viendo esta película. Continuaremos viendo estas escenas ahora en Esther capítulo 3. Y veremos principalmente 3 escenas que aparecen en este capítulo. Vuelvo y repito, si usted lo quiere ver como episodios, este estaría titulado Cuando todo parece estar perdido. Así que lo primero que vemos en Esther capítulo 3, versículos 1 al 6, esta primera escena es Amán y Mardoqueo, una enemistad muy antigua. Amán y Mardoqueo, una enemistad muy antigua. Miren cómo comienza este pasaje. Dice el capítulo 3, verso 1, después de estas cosas, mi hermano, entre el capítulo 2, el final del capítulo 2 y el inicio del capítulo 3, habían pasado entre 4 a 5 años. A veces usted pasa la página así en la Biblia y piensa que no pasó mucho tiempo. Bueno, usted tiene el libro de Malaquías en el Antiguo Testamento y usted pasa la página y de momento aparece el libro de Mateo. Y usted sabe que entre una cosa y otra pasaron 400 años. Así que entre estas 2 escenas que vamos a ver, entre ese último momento donde Mardoqueo le había dicho al rey que alguien quería atentar contra su vida y ese acto fue escrito en sus crónicas, desde ese momento hasta lo que va a acontecer ahora con la figura de este hombre que se llama Amán, habían pasado 4 años. Después de estas cosas, el rey Asuero engrandeció a Amán, hijo de Amedata, Agageo, y lo honró y puso su silla sobre todos los príncipes que estaban con él. Y todos los siervos del rey que estaban en la puerta del rey se arrodillaban y se inclinaban ante Amán, porque así lo había mandado el rey. Pero Mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba. Así que ¿sabes qué hicieron? Comenzaron la gente, dice el versículo 3 en adelante, a cuestionar a Mardoqueo y a decirle: Mardoqueo, ¿por qué tú no te estás humillando o arrodillando delante de este hombre llamado Amán? Él ya les había dicho que era judío y más adelante explicaremos eso. Verso 5, Amán se dio cuenta que Mardoqueo no se arrodillaba delante de él y se llenó de ira e hizo un plan. No solamente voy a ir en contra de ti, sino de todo tu pueblo. Pero antes de ver el panorama general, vamos a los detalles. Miren la transición abrupta entre una escena y otra. ¿Quién fue la persona que había hecho un favor al rey y tenía que ser premiada? Era Mardoqueo. Mardoqueo fue aquel que salvó la vida del rey. ¿Y dónde dice ahí en ese momento que Mardoqueo fue compensado por eso? En ningún lugar. De hecho, la próxima escena, en vez de ver a Mardoqueo premiado, exaltado por lo que hizo de cuidar al rey y preservar su vida, lo que tenemos es a un enemigo de Mardoqueo siendo exaltado y siendo puesto en alto. Hermano, piensa en esto. ¿Por qué Mardoqueo no fue recompensado en este momento? Aún eso es parte del plan de Dios. Usted dice: oye, el rey se olvidó. ¿Sabes qué? Aún ese olvido estaba dentro del plan de Dios. Porque si usted sabe el resto de la historia, ese olvido del rey era muy importante. Así que esta acción de no recompensar a Mardoqueo ahora y recompensarlo después era parte del plan de Dios. Así que este pasaje comienza diciendo que en vez de premiar a Mardoqueo, premiaron a un hombre que nadie sabe de dónde sale, mi hermano. Literalmente, no sabemos la información de él, aparte de estos pequeños detalles que se nos dan aquí. Se honra a este hombre llamado Amán. Y la honra que se le da, mis hermanos, es que se le pone debajo de la autoridad del rey. O sea, está el rey y en segundo lugar está Amán. Era la persona más importante. Todos los príncipes se tenían que arrodillar delante de este hombre. Pero noten el detalle. Dice que este hombre, Amán, era hijo de Amedata Agageo. Y usted siempre en la Biblia tiene que preguntarse: oye, ¿tendrá que ver algo los nombres con que se identifican estos personajes?
Y de momento uno analiza este pasaje y dice, oye, los agageos eran parte o descendientes del rey Agag. Y el rey Agag era el rey de los amalecitas. Y usted, si ha estudiado el Antiguo Testamento, tiene que haber escuchado quiénes eran los amalecitas. Y yo quiero hacer un breve repaso, porque como si estamos viendo como una película, usted sabe que hay escenas donde se va para atrás, donde se piensa en el pasado. Así que por un momento tenemos que detenernos e ir a varios pasajes, por lo menos 2 pasajes del Antiguo Testamento, y ver quiénes eran la familia de Amán. ¿Por qué dice que él era hijo de Amedata, agageo? ¿Qué importancia nos da esta idea de que él era agageo? Que él era descendiente del rey Agag o descendiente de los amalecitas. En primer lugar, permítame ir a Éxodo capítulo 17 y vea conmigo un momento. ¿Quiénes eran los amalecitas? ¿Quiénes eran ese pueblo del cual descendía Amán? Dice Éxodo capítulo 17, versículo 8 en adelante. El pueblo estaba saliendo de la tierra prometida, o saliendo hacia la tierra prometida, saliendo de Egipto. Y miren lo que ocurre. Entonces vino Amalec y peleó contra Israel en Refidim. Y dijo Moisés a Josué, escógenos varones y sal a pelear contra Amalec. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios estará en mi mano. E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalec. Y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, usted ha escuchado esta historia, Israel prevalecía, mas cuando él bajaba su mano, prevalecían los amalecitas, Amalec. Y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él, y él se sentó sobre ella. Y Aarón y Hur sostenían las manos de Moisés, el uno de un lado y el otro de otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Y Josué deshizo a Amalec y a su pueblo a filo de espada. Escuche bien ahora lo que dice el verso 14 al 16. Y Jehová le dijo a Moisés, escribe esto para memoria en un libro, y di a Josué que raeré del todo la memoria de Amalec de debajo del cielo. Y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisi, y dijo, por cuanto la mano de Amalec se levantó contra el trono de Jehová, Jehová tendrá guerra con Amalec de generación en generación. ¿Y por qué esto es importante para entender quién es Amán? Bueno, antes que se me olvide, Jehová Nisi, Jehová el estandarte. Pero ¿por qué esto es importante? Para entender quién era Amán. Porque este era el pueblo de Amán. Mi hermano, el pueblo de Amán, para que tenga una idea de esta guerra entre Amán y Mardoqueo, entre los judíos y los enemigos del pueblo, esa guerra no empezó allí. Amán venía siendo un descendiente de los amalecitas. ¿Quiénes eran los amalecitas? Usted lo acaba de ver. Fue el primer ejército o el primer pueblo que intentó destruir al pueblo de Dios. El pueblo de Dios salió de Egipto. Y saliendo de Egipto se encontraron con los amalecitas, quienes intentaron destruir el pueblo de Dios, tan temprano como en el Éxodo. Y Dios, noten lo que había dicho, Jehová tendrá guerra con los amalecitas de generación en generación. Pero la historia de los amalecitas no se acaba ahí. Pase la página y vaya a Deuteronomio, capítulo 25. Miren quiénes eran este pueblo del cual provenía Amán. Y todo esto es muy importante, mi hermano, para entender quién era este hombre y su odio hacia los judíos. Dice Deuteronomio capítulo 25, versículo 17 al 19. Dice, acuérdate de lo que hizo Amalec contigo en el camino. Se le está hablando al pueblo de Israel. Y se le dice, acuérdate de lo que hizo Amalec contigo en el camino cuando salías de Egipto. De cómo te salió al encuentro en el camino y te desbarató la retaguardia de todos los débiles que iban detrás de ti cuando tú estabas cansado y trabajado. Y no tuvo ningún temor de Dios. Por tanto, cuando Jehová tu Dios te dé descanso de todos tus enemigos alrededor, en la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad para que la poseas, escuche bien el mandato de Dios, borrará la memoria de Amalec de debajo del cielo.
No lo olvides. Vaya viendo la cronología. El primer enemigo que encuentra Israel cuando sale de Egipto, cansados, débiles, los cogen por la retaguardia a traición, son los amalecitas. Dios le dice, no, de generación a generación yo pelearé con ellos. Luego en el Deuteronomio le dice, oye, yo voy a borrar la heredad. Cuando tú llegues allá, a la tierra que yo te prometí, no te olvides de que yo a través de ti voy a borrar a los amalecitas. Porque ellos se olvidaron de Dios, porque ellos fueron enemigos del pueblo de Dios. El último punto en esta cronología, para que entendamos los descendientes o de dónde viene Amán. Primera de Samuel, capítulo 15. Vaya viendo esta cronología. Lo último que se había dicho, lo último, mi hermano, que se le había dicho al pueblo, no lo olvides. Cuando llegues a la tierra prometida, no te olvides de que yo voy a destruir a ese pueblo, a los amalecitas. Pero qué olvidadizos somos. Especialmente, qué olvidadizo fue Saúl, el rey de Israel. Porque cuando usted está leyendo el capítulo 15 de Primera de Samuel, miren lo que dice. Después Samuel le dijo a Saúl, Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre tu pueblo. Ahora pues está atento a las palabras de Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo castigaré lo que hizo Amalec a Israel al oponérsele en el camino cuando subía de Egipto. Ve pues, hiere a Amalec y destruye todo lo que tiene, y no te apiades de él, mata a hombres, mujeres, niños y hablos de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Mire lo que ocurre. El pueblo por fin queda en la tierra prometida. Dios va a cumplir la promesa que él había dado de que ese pueblo iba a ser destruido. Así que Saúl convoca a todo su ejército. Se le dice, tienes que destruir todo. Este pueblo va a ser destruido completamente. Pero miren lo que dice el versículo 8. Saúl desobedeció. Dice, y tomó vivo a Agag. Aquí aparece el nombre Agag. ¿De dónde viene esa referencia a Amán, el agageo? Y tomó vivo a Agag, rey de los amalecitas, pero a todo el pueblo mató a filo de espada. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag, y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir. Estaban en contra de lo que Dios había dicho. Dios había dicho, destruye todo, inclusive al rey. Pero ¿sabes qué? Este pueblo fue desobediente. Este pueblo no destruyó a ese pueblo de los amalecitas. Así que todavía quedaban descendientes. Y cuando entonces le damos para el frente a la película, a Esther capítulo 3, versículos 1 y 2, y nos encontramos con este hombre llamado Amán, es importante esa referencia que se nos da ahí a que Amán era hijo de Amedata, agageo. O sea, Amán venía siendo un descendiente de aquellos que habían sido el primer enemigo del pueblo de Israel. Así que esta escena donde aparece la lucha entre Amán, el agageo, y Mardoqueo, es una lucha antigua. Es una enemistad muy antigua. Hay un autor que dice, al final de cuentas, esa es la enemistad más antigua de Génesis 3. Entre la simiente de la mujer, los que son parte del pueblo de Dios, y la simiente de la serpiente, los que están en contra del pueblo de Dios. Así que lo primero que vemos aquí, mi hermano, en el versículos 1 al 6, es Amán y Mardoqueo, una enemistad muy antigua. Así que Amán se entera de que Mardoqueo es judío y dice, ¿sabes qué? Yo no te voy a eliminar nada más a ti. Ahora que tengo una posición de autoridad, voy a aprovechar y voy a destruir a todo el pueblo. Es como si el enemigo hubiera permitido que Amán llegara hasta allí. Pero Dios, por otra parte, tenía a Esther allí también. Es como si Dios estuviera por encima de todo organizando las cosas. Mire lo que dice el versículo 6. Este hombre quería matar no solamente a Mardoqueo, sino a todos los judíos que había en el reino de Asuero. Mi hermano, ¿usted sabe lo que está siendo amenazado en este momento? Es la promesa de Dios.
El hecho de que se amenace en destruir a todos los judíos que hay en el reino, inclusive los que ya habían regresado a Jerusalén, lo que está diciendo es que vamos a destruir la promesa de Dios. Porque, mi hermano, recuerden que de la simiente precisamente sería a través de ese pueblo, Génesis capítulo 12, en ti a Abraham se le había dicho cuando nace el pueblo de Israel, a través de ti serán benditas todas las naciones. De ahí vendría la promesa, de ahí vendría el Salvador. De ahí vendría Jesús. Y noten que lo que estamos viendo aquí es un intento por estorbar los planes de Dios. De este pueblo viene la promesa de enviar un Salvador. Así que, ¿qué dice el enemigo? Vamos a destruirlo. Y eso es lo que estamos viendo aquí. De hecho, nuestro punto número 2 precisamente trata sobre eso. Esta segunda escena de los versículos 7 al 12. Amán planifica la destrucción del pueblo de Dios. Miren lo que hace ahora. Amán planifica la destrucción del pueblo de Dios. Dice el versículo 7. En el mes primero, que es en el mes de Nisán, en el año 12º del rey Asuero, fue echada Pur. Esto es la suerte delante de Amán. Suerte para cada día y cada mes del año. Y salió el mes 12º, que es el mes de Adar. ¿Usted sabe lo que significa ese verso 7? Que Amán ya tenía en su idea que quería destruir a este pueblo. Así que comienza a planificar. Y literalmente, mi hermano, ese verso 7 lo que significa es que literalmente tomó en sus manos unos dados y los tiró. Porque era parte de la forma en que ellos entendían a través de la suerte o el azar. La forma en que ellos entendían que los dioses le iban a revelar su voluntad. Y es como si él estuviera tirando los dados diciendo, ya yo voy a matar a este pueblo. Déjame ver qué día los mato. Literalmente eso es lo que hizo. Si los mato hoy, este mes, o de aquí a algunos meses. Así que él toma los dados en su mano, el azar, la suerte, y lo tira. Y cuando lo tira, dice la última parte del verso 7, salió el mes 12º, que es el mes de Adar. O sea, en otras palabras, desde ese momento que Amán tiró los dados, planificando la fecha en la cual él iba a destruir a todo el pueblo de Dios, hasta que eso acontece o acontecería, pasan 11 meses. O sea, ¿noté qué interesante? Todavía faltaban 11 meses. Esos dados no cayeron para que el pueblo fuera ejecutado al otro día o el próximo mes. Oye, es que tienes que recordar lo que dice el proverbio. Hay un pasaje en el libro de Proverbios, capítulo 16, versículo 33. Dice que la suerte se echa, los dados se echan, pero Jehová determina cómo caen. O sea, aquí tenemos a un hombre maquinando en contra del pueblo de Dios y dice, yo tengo todo planificado. Lo que quiero, hermano, él se está burlando. Lo que él dice, mira, yo lo que quiero es jugar aquí un rato. Déjame ver si los mato hoy o los mato de aquí al próximo mes, el mes que caigan los dados. Él está haciendo un juego de esto. Sin saber, él mismo, sin conocimiento de esa verdad gloriosa de Proverbios 16:33, que el hombre echa la suerte, pero el que determina de cómo caen esos dados es Dios, porque en nada se le escapa a él. Usted sabe que se han hecho estudios en estadística, en probabilidad, tratando de descifrar. De hecho, hay incluso jugadores de póker y otros deportes o pasatiempos donde se usan dados y se ha tratado de hacer trampa, buscando la manera de, oye, ¿cuántas veces va a caer un 1 y un 2? En probabilidades o en estadística. Y han tratado y tratado, pero determinar eso humanamente es imposible. Aunque tengas probabilidades y estadísticas. Pero mi hermano, piensa en esto. Cada vez que se tiran unos dados, que parece que eso está al azar, dice la Biblia que Dios sabe lo que va a caer ahí. Miren el control de Dios. Lo que para ti no está muy claro, para Él está claro. Lo que tú no sabes y lo que para ti es algo que tú ni siquiera tienes el poder para tratar de conocerlo. Eso está clarito en la mente de Dios. Él sabe el resultado cuando tú tiras los dados. Así que cuando Amán se está burlando, tira los dados, cae el mes 12º, así que en 11 meses, hay fecha incluso. Los comentaristas bíblicos han sacado la fecha. ¿Sabe cuándo era? 7 de marzo. Según los cálculos de estos meses, traducidos a los meses nuestros, 7 de marzo del año 473 a.C.
O sea, la sentencia estaba, la fecha estaba para destruir el pueblo de la promesa. 7 de marzo del año 473 a.C., el pueblo sería destruido. Así que miren lo que hace Amán. Amán, como era un hombre muy poderoso, se dirige al rey, verso 8 en adelante, y le dice: oh rey, en tu reino hay un pueblo que es muy diferente. De hecho, me encanta que reconozca eso. Es un pueblo muy diferente. Este pueblo, sus leyes son diferentes de las leyes de todo pueblo. Eso era verdad, porque el pueblo de Israel siempre fue un pueblo diferente. De hecho, el llamado era que se fuera apartado para Dios. Pero entonces ahora añade una mentira. Ellos no guardan las leyes del rey, y al rey nada le beneficia dejarlos vivir. Oye, rey, yo tengo un pueblo aquí que está esparcido por todo el reino. A ti no te conviene nada que tú los dejes vivir. Ellos son rebeldes contra ti. Era una mentira. Porque tenemos incluso a Nehemías, un copero del rey. Eran sirvientes, eran personas que hacían su trabajo correctamente. Pero él dice: no, ellos son unos enemigos. Si a ti te place, rey, verso 9 en adelante, decreta, esa palabra es bien fuerte, toma toda tu autoridad y haz con tu poder que esta gente sea destruida. Y yo, de mi hacienda o de mi banco, traducido a nuestro lenguaje, haré que se manejen o que se pasen a tus tesoros 10,000 talentos de plata. Eso era un número increíble que Amán, todos los comentaristas bíblicos están de acuerdo, él no tenía. Porque ese número eran como 3/4 partes de las riquezas de todo el reino. Imposible que él las tuviera. Era más rico que el rey Asuero entonces. Así que simplemente él como que está prometiendo y diciendo: oye, vamos a destruir a todo este pueblo. Y vamos a quitarle toda su riqueza. Y de toda esa riqueza entonces yo te voy a pagar a ti. Así que rey, atiéndeme, yo te daré una parte en este asunto. Y aquí viene el momento de la verdad. Porque el rey podía haber dicho que no. Porque el rey podía haber dicho: no, no me conviene hacer eso. ¿Cómo que destruir un pueblo entero? Tú no me estás diciendo que yo vaya... Noten algo, mi hermano. No se está diciendo que ellos vayan a una ciudad y la destruyan. Ellos están diciendo que vayamos al imperio completo y donde quiera que tú encuentres un judío o alguien parte del pueblo de Israel o el pueblo de Dios, mátalo. Que no quede uno de ese pueblo de la promesa de Dios. Así que el rey, dice el versículo 10, momento culminante, el rey se quitó el anillo de su mano y lo dio a Amán, hijo de Amedata Agageo, enemigo de los judíos. Y le dijo, verso 11, la plata que ofreces sea para ti y asimismo el pueblo, para que hagas de él lo que bien te pareciere. Hermano, en este momento toda la autoridad del hombre más poderoso del mundo en esa época estaba en contra del pueblo de Dios. En este momento parecía que las cosas se iban a perder. En este momento toda la autoridad del rey ahora se le había dado a este hombre, el enemigo de Israel. No solo eso, el rey se quita su anillo. El anillo era su instrumento de poder donde él firmaba un sello. Donde tuviera ese sello es como si el rey mismo lo hubiera dicho. Se lo da en la mano de Amán. Y te dice, oye, aquí fue, se acabó. Se acabó para el pueblo de Israel. Ya no hay nada que hacer. No hay nada que hacer. Si el enemigo principal del pueblo de Israel ahora tiene toda la autoridad del mundo, puede hacer lo que quiera. Y miren lo que dice el verso 12. Entonces rápido llamaron a los escribanos, los secretarios del rey. Y fue escrito conforme a todo lo que mandó Amán. A los sátrapas, a los capitanes que estaban en cada provincia, a los príncipes, a todo el mundo se le escribió según su lengua, según su escritura. En nombre del rey Asuero se escribió y se selló. Esa era la sentencia del pueblo de Dios. Tenía fecha, 7 de marzo del año 473 a.C. Ese día el pueblo de Dios sería destruido. Ese día las promesas se acabarían. Ese día, de una vez y por todas, ya no había forma de que a través de ese pueblo viniera un Salvador, humanamente hablando, porque iba a ser totalmente destruido.
Así que noten lo que ocurre. El rey llama a todos sus secretarios. Miren lo importante de saber la fecha y traducirla a nuestro tiempo. Cuando usted ve ese detalle del verso 12, el día que se hace ese decreto para destruir al pueblo de Israel, dice que fue en el mes primero al día 13 del mismo. Y cuando usted traduce esa fecha, usted se da cuenta que esa era la víspera de la fiesta o una de las fiestas más importantes del pueblo de Israel. Era el día antes de la fiesta de la Pascua. Así que el pueblo de Israel estaba preparándose para celebrar la Pascua, para celebrar precisamente el poder de Dios para protegerlos de sus enemigos. Y los comentaristas bíblicos están de acuerdo de que Amán, con toda malicia, escoge esa fecha para aguarle la fiesta. Para decirle, oye, ¿qué van a celebrar ustedes mañana? Si ya su sentencia la tengo aquí firmada con el anillo del rey. Así que no celebren nada a Jehová. Lo que iban a celebrar es que Jehová es el Dios que los salva. ¿Pero que los salva de qué? Si yo tengo la sentencia de muerte en mis manos. Miren esta burla de Amán. Diciéndole a este pueblo el día antes de ellos celebrar a Dios, yo los voy a destruir. Y nadie, ni su Dios, los va a salvar. ¿Se imaginan por un momento cómo podía reaccionar el pueblo? ¿Te imaginas por un momento cómo respondería el pueblo? Este era el momento donde el pueblo podía dudar de Dios. Oye, Dios, tú no tenías unos planes con nosotros. No que de aquí vendría un Salvador. Y de momento que pasó hay un decreto firmado por el rey que dice que de aquí a 11 meses con fecha exacta nos van a destruir. ¿Te imaginas el pueblo dudando de Dios? Algo impresionante. En ningún lugar del registro de Esther nos dice que ese pueblo judío no celebró la fiesta de la Pascua. Eso es bien impresionante. Porque si algún día el pueblo de Israel no celebraba la Pascua, eso era algo único. Así que eso iba a quedar ahí registrado. Diciendo, Amán amedrentó tanto al pueblo de Dios que ese pueblo no celebró la Pascua ese año. Porque tenían miedo. No, mi hermano, pero eso no aparece por ningún lado. Así que tú te imaginas a este pueblo celebrando la Pascua, celebrando la idea del Dios que los liberó, sabiendo que ya el día de su ejecución y la hora está escrita y firmada por la orden del rey. Mi hermano, eso requiere fe. Requiere fe para creer que Dios todavía va a cumplir su promesa, aunque ya el hombre más poderoso del mundo firmó con su anillo que va a destruir el pueblo. Mi hermano, se requiere mucha fe. Fe en el carácter de Dios, fe en la palabra de Dios. Pero miren cómo culmina esta escena. El punto número 3, la tercera escena. No solamente se hace este dicto es enviado a todo el imperio. No solamente se le iba a dañar la fiesta de la Pascua a los judíos que vivían allí en Persia, sino a todas las demás regiones del imperio mientras iba llegando la noticia. Los versículos 13 al 15 dice que fueron enviadas cartas por medio de correo a todas las provincias del rey. Otra vez se nos recuerda cuál era la orden que estaba en ese decreto. Destruir, matar y exterminar. Eso se parece mucho a lo que la Biblia nos describe más adelante en la Biblia, que es la función de Satanás. Así que ustedes saben quién está detrás de todo esto. Destruir, matar y exterminar a todo aquel que era parte del pueblo de Dios. A todo aquel que era parte de los judíos, jóvenes y ancianos, niños y mujeres. Y los vamos a hacer en un mismo día. El día 13 del mes 12º, que es en el mes de Adar. Y nos vamos a apoderar de todos sus bienes. La copia del escrito que se dio por mandamiento en cada provincia fue publicada a todos los pueblos, a fin de que estuviesen listos para aquel día. Mi hermano, todo se estaba preparando. Cada provincia. ¿Te imaginas la provincia recibiendo ese grupo ese carruaje, esos caballos que eran el correo, llegando con su decreto, con las noticias? Probablemente entregándosela a un funcionario judío, porque habían judíos esparcidos por todo el imperio. Y ese funcionario judío leyendo esa noticia que decía, ¿sabes qué? Ya hay un día que sacamos donde tu pueblo va a ser destruido. Pero piensa por un momento, aquí no se nos dice cómo llegó esta noticia a Jerusalén. Pero llegó, porque a todo el imperio, Jerusalén era parte de ese imperio persa. A todo el imperio llegó esta noticia.
¿Te imaginas en Jerusalén esta gente, ya el pueblo que había ido con Zorobabel, que estaba tratando de reconstruir, que estaba tratando de echar para adelante diciendo, Dios nos ha escogido, Dios tiene promesas para nosotros, Dios nos está regresando? Y de momento llega un papel que dice, ¿sabes qué? Ustedes tienen fecha de caducación como pueblo. Los voy a eliminar, ya tiene la firma del rey. Y no hay vuelta atrás. ¿Te imaginas eso por un momento? Todo estaba preparado para aquel día, dice el verso 14. Eso se escucha tétrico. Todo estaba preparado para destruir al pueblo de Dios. Versículo 15, salieron los correos prontamente por mandato del rey. El edicto fue dado en Susa, capital del rey. Y si usted pensaba que Amán era descabellado, piense lo que hizo ahora. Mientras él está enviando un edicto para que un pueblo entero sea destruido, él se va a tomar una copa con el rey. Dice, y el rey y Amán se sentaron a beber. ¿Usted sabe qué él hacía? Celebrando su victoria. ¿Usted sabe lo que hacía Amán? Es como cuando, tráeme las botellas de bebida, vamos a celebrar que he tenido la victoria. Y se sentó con el rey a beber. Porque según su pensamiento, él había ganado la guerra. Mi hermano, piense por un momento, yo quiero que usted salga de aquí con esto. En este momento todo parecía perdido. En este momento Amán podía celebrar, porque verdaderamente no había otra que hacer. Ya había fecha para la ejecución y ya teníamos la autoridad del rey, que era lo más importante. Así que él se sentó a celebrar. Pero esto era tan duro y tan fuerte que dice, mira la última parte del verso 15. Pero la ciudad de Susa estaba conmovida. ¿Y sabes quiénes vivían en la ciudad de Susa? No eran judíos nada más. Eran persas, paganos. Era tan perverso la idea de sacar un día para matar a un pueblo completo que aún muchas personas que vivían allí estaban conmovidas. Mientras en el palacio real allí estaba Amán celebrando con el rey su victoria. Mucha gente acá abajo estaba conmovida. Mi hermano, al parecer todo estaba perdido y al parecer ya no había marcha atrás. Y ya vamos aterrizando hoy, terminando, pero piensa por un momento, ¿qué parecía estar en juego con este decreto? Ya este decreto está firmado, ya está todo listo, vamos a destruir el pueblo de Dios. ¿Qué parecía estar en juego? ¿Sabes qué? El carácter de Dios. Porque entonces este no era un Dios que podía proteger a su pueblo de Amán. Amán era más poderoso que Jehová, al parecer. Este no era el Dios que se había presentado en el Salmo 121, Jehová tu guardador. El carácter mismo de Dios estaba en juego. Pero ¿sabes qué también? La misma palabra de Dios. Porque ya Dios había dado promesas. Ya Dios había dado palabras. Ya Dios había dicho que de este pueblo, no de otro, de este pueblo vendría el Salvador. Así que, ¿qué parecía estar en juego? El carácter de Dios, la palabra de Dios y en tercer lugar, y más importante, la promesa del Salvador. Porque de este pueblo es que vendría precisamente el Salvador. Y de momento ya había un día donde se iba a destruir por completo este pueblo y no va a quedar ni uno vivo. Así que al parecer esto estaba en juego. Pero yo quiero, mi hermano, que usted no se vaya con malas noticias hoy. Porque este fue nuestro capítulo. Y hasta aquí lo podríamos terminar. Ahí se acaba la historia del capítulo 3. Todo parece estar perdido. Y usted va allá a su compañero de trabajo mañana y dice, ¿de qué predicó el pastor ayer? De que todo parece estar perdido, y lo dejó ahí. Wow, qué mucho ánimo tengo para empezar mi semana. ¿Sabes qué, mi hermano? Todo esto, vamos a ir viendo el resto de la historia. Y no le voy a dar los detalles para que usted venga y esté con nosotros domingo a domingo. Pero sí, importante que usted se vaya hoy de aquí con esto en su mente. Vea este pasaje de Esther 3. Un ejército, el hombre más poderoso del mundo, el rey, Amán, en contra del pueblo de Dios. Maquinaron con su mente, con su consejo, con su inteligencia, con su fuerza. Ir en contra de la palabra y las promesas de Dios. Pero yo quiero que usted vea esto, aunque todavía no sabe el resultado, pero que vea esto a la luz de Proverbios capítulo 21, versículos 30 y 31.
Y con eso terminamos. Quiero que se vaya con una nota de esperanza. Proverbios capítulo 21, verso 30 al 31. Escuche bien. No hay sabiduría, ni inteligencia, ni consejo contra Jehová. El caballo se alista para el día de la batalla, pero Jehová es el que da la victoria. Amán se levantó con todo su ejército, pero la victoria de Dios. Mire cómo lo dice la Nueva Traducción Viviente, mi hermano. No hay sabiduría humana, no hay emprendimiento, no hay proyecto alguno que pueda hacerle frente al Señor. Olvídate de Amán con todos sus proyectos. No hay proyecto alguno que pueda hacerle frente al Señor. El caballo se prepara para el día de la batalla, pero la victoria solo le pertenece al Señor. Mi hermano, y esa es nuestra esperanza. Que aunque todo parecía estar perdido, aunque parece que Dios no está por ninguna parte ahí, nuestra esperanza es en la soberanía y control que tiene Dios sobre todo. Sobre todas las cosas. Nadie podía detener el plan de Dios de enviar un Salvador. Ni Egipto, cuando intentó destruir al pueblo de Israel. Ni Babilonia, cuando intentó destruir al pueblo de Israel. Ni los amalecitas. Ni Amón. Lo acabamos de ver. Pero ¿sabes qué? Dele un poquito para adelante. Ni Herodes, cuando intentó matar a todos los niños, buscando matar a Jesús. Buscando cortar la promesa. Nadie, ningún secuaz de Satanás, nadie pudo detener eso, mi hermano. Y usted sabe que hubo muchos intentos. Hay un autor que dice, ¿sabes qué? La promesa siempre parece estar en juego. De momento Dios le dice a Abraham, de ti saldrá un pueblo, y de ese pueblo vendrá el Salvador, donde serán benditas todas las simientes de la tierra. Y de momento la promesa está en juego porque Abraham no tiene hijo. Y no solo eso. Cuando ese hijo crece, se le dice, ¿sabes qué? Vete y sacrifícalo. Dios le dice eso, probándolo. Una y otra vez la promesa parece estar en juego. Siga viéndolo en los hijos de Isaac. Las esposas de los patriarcas, muchas de ellas estériles. Entonces, ¿cómo que se va a cumplir la promesa de Dios si son estériles estas mujeres? Como que parece que siempre está en juego, que siempre está pasando algo. Todo va bien en los primeros capítulos de Génesis. El hombre peca, le da la espalda a Dios en Génesis 3. Y de ahí en adelante Dios hace la promesa. Pero todo parece amenazar esa promesa. De hecho, lo primero que pareciera amenazar esa promesa, ¿sabes qué fue? El diluvio. Porque de momento se iba a destruir toda la tierra. Pero Dios iba a preservar un pueblo. Siempre Dios iba a preservar un pueblo para que de ese pueblo viniera precisamente esa promesa. Hubo muchos intentos para que Jesús no llegara a la cruz, mi hermano. No solamente fueron intentos directos de Satanás. ¿Sabes qué? Gente tan cercana como Pedro. En un momento, cuando Jesús estaba diciéndole, me es necesario ir a la cruz porque esa es mi misión. Yo vine a morir. ¿Sabes qué le dice Pedro? Oh, ten misericordia de ti, no vayas a la cruz. ¿Sabes qué Jesús le contesta? Apártate de mí, Satanás. Una y otra vez se intentó obstaculizar el plan de Dios. Cuando Jesús estaba allá arriba, todavía no había muerto. ¿Sabe que se acercaba gente? ¿Y sabe qué le decían? Bájate de ahí. Una y otra vez el plan de Dios parecía estar en juego. ¿Sabe qué? El viernes, cuando Jesús murió allí en la cruz, esa tarde, allí parecía todo perdido. En ese momento, cuando Jesús muere allí, parecía que sí, que todo estaba perdido. Mi hermano, pero qué bendición que llegó el domingo. Qué bendición que el domingo después, allí lo que parecía el enemigo último, que iba a derrotar los planes de Dios, fue vencido también. El pecado y la muerte fue vencido también. Mi hermano, termino preguntándote esto. ¿Tú confías en este Dios? ¿Tú confías en este Dios que cumple sus promesas, preserva a su pueblo y que no hay nada ni nadie
que pueda obstaculizar sus propósitos. Y quizás tú no estás con una declaración de muerte para ti y tu familia como la que tenía encima el pueblo de Israel en este momento. Pero sí estás luchando con 1000 cosas. Y con esas 1000 cosas que estás luchando, tienes que aplicar el mismo principio. ¿Confías en este Dios? En este Dios que controla todas las cosas. En este Dios que cuando parece que todo está perdido, Él está obrando y haciendo que todas las cosas funcionen para su bien. Cuando tú dices, ¿sabes qué? Se acabó, no hay alternativa. ¿Confías en Dios? Que el Señor nos ayude, mis hermanos, a tener una fe verdadera. Es más, decirle en esta mañana al Señor, Señor, yo no tengo esa fe sinceramente, pero ayúdame. Ayúdame hoy a creer eso. Que el Señor nos ayude, mi hermano, a creer que Dios es un Dios que siempre cumple su propósito y que no hay nada ni nadie que pueda prevalecer en contra de Él. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Oh Señor, gracias por una vez más recordarnos estas verdades, Señor, que muchas veces se nos olvidan. Porque día a día con las situaciones que enfrentamos, Señor, muchas veces estamos en esa posición cuando todo parece perdido, cuando ya no hay esperanza, cuando nos queremos rendir, cuando decimos que ya no hay alternativa para nuestra vida. Oh Señor, qué bueno saber que siempre podemos alzar nuestra mirada y encontrar esperanza en ti, Señor. Señor, hoy vimos a través de este capítulo que al parecer las tinieblas, Satanás y todos sus enemigos se unieron en contra del pueblo de Dios. Que todo parecía estar perdido, que maquinaron un plan para tratar de detener tu obra. Oh Señor, y así fue también en la cruz. Muchas veces se intentó detener que llegaras a la cruz, pero nada pudo detener ese propósito tuyo, de ir a la cruz, a morir por nuestros pecados y darnos esperanza y salvación y vida eterna. Señor, que no importa las circunstancias que estemos pasando hoy, ayúdanos, Señor, a confiar en este Dios que hemos visto descrito en las Escrituras. Un Dios soberano, frente a quien nadie tiene autoridad. Un Dios que tiene la autoridad sobre todas las cosas, que usa cada evento, aunque parezca insignificante. Ese Dios que está dirigiendo, orquestando todas las cosas, Señor, para tu gloria y para el bien de tu pueblo. Gracias, Señor, por amarnos tanto de una forma que no merecemos. Gracias porque hoy reconocemos que todo lo que tú haces tiene un propósito y que no hay nada que se escape de tus manos. En tus manos estamos, Señor. Aunque las cosas parezcan perdidas, siempre tenemos esperanza en ti. Gracias por tu palabra en esta mañana. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Hermano, que el Señor nos ayude a vivir a la luz de su palabra, a aplicar estas verdades a nuestros corazones. Si estás aquí entre nosotros hoy y no estás en Cristo, corre a Él hoy. Mira todos los intentos que hubo en contra de que Él fuera a la cruz. Pero ¿sabes qué? Él cumplió su propósito para proveer salvación si tú pones tu fe hoy en Él. Hoy es el día de salvación, pon tu fe en Jesús. Reconoce que no te puedes salvar, reconoce que eres pecador y que la única salida es alzar tu mirada al cielo, alzar tu mirada al Señor y decirle, sálvame. Hoy es el día que tú puedas ir desde donde tú estás, orar al Señor y pedirle que salve tu alma y confiar en Él desde hoy para la eternidad. Es nuestro gozo, hazlo. Y queremos nosotros después como pastores ayudarte en este hermoso camino de vivir para Dios. No te vayas de este lugar sin poner tu fe en Jesús. Pero también como iglesia, pídele hoy a Dios que fortalezca tu fe, que te ayude a creerle. No ahorita cuando salgas y vengan los 1000 problemas otra vez y mañana, ahora. Señor, ayúdame porque yo aquí está todo bien, pero ahorita regresaré a la normalidad, a recordar los problemas y las situaciones que tengo, que ahí yo pueda recordar el Dios que le servimos. Este Dios de Esther, que controla todas las cosas y las usa para su gloria y para el bien de nosotros.
Así que damos gracias a Dios por su palabra. Que el Señor nos permita, mis hermanos, seguir creciendo en ella y sobre todas las cosas, seguir teniendo fe en este hermoso Dios que se nos muestra aquí.